Vale. Nada más como pequeño repasito. Habíamos mencionado que las entidades es la información de la que se debe realizar un... Ay, es debe, no se debe. De la que se debe realizar un seguimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos manejando toda la información de nuestra base de datos? Cuando estamos manejándola, muchas de las veces requerimos información en concreto. Espérame. Ahí está, debe realizar un seguimiento. Cuando lo estábamos manejando de cierta forma, estábamos mencionando que pueden ser sustantivos o que normalmente son sustantivos. Pero cuando estábamos realizando la actividad del hotel, cuáles eran las entidades que podíamos nosotros mencionar, pues había un proceso que nosotros no estábamos contemplando como entidad, que era la de la reservación. Aquí ya les pongo cómo es que se catalogan las entidades. Normalmente pueden ser personas, lugares, cosas, conceptos, organizaciones o eventos. Como personas, ¿cómo podríamos... déjenme borrarle acá. Como personas, ¿cómo podemos llamar una entidad? Un ejemplo para ese. Un ejemplo para personas. Ajá. Vale. Para lugares, ese es un tantito curioso. Que ese de lugares nosotros lo podemos manejar como cuando estamos utilizando direcciones. Espérame. Que ese puede ser, por ejemplo, acá, el estado, municipio, sí, colonia. Y así, ¿no? Por ejemplo, para las organizaciones podemos tener, por ejemplo, la dirección de una escuela, ¿cómo se llama? El departamento al que pertenece. Por ejemplo, nosotros como informática, dependiendo el área que se especialice la materia, puede ser el departamento de matemáticas, puede ser el de centro de cómputo, puede ser de administración, depende mucho y ahí pues tenemos varias entidades. Y en el caso de los eventos, pues ahí puede entrar el de la reservación que antes estábamos mencionando y que se nos estaba pasando desapercibido, ¿no? Al final requerimos conservar esa información y tenerla en nuestra base de datos y así tenerle y hacerle un seguimiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Les revolví, los confundimos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Mande? Sí. Y vale, los atributos al final de cuentas van a describir las entidades describir las entidades y son la información específica que se debe conocer. En el dado caso de, por ejemplo, los alumnos, que está el número de cuenta, el nombre, el apellido, la carrera, puede ser el semestre, pero ya habíamos mencionado los atributos volátiles. En el momento en el que estos cambien de semestre, se va a cambiar eso, ¿no? Y así, ¿no? Vale. Otra de las características que tienen los atributos es que existen atributos únicos y compuestos. Los únicos van a ser aquellos atributos que no se pueden dividir en subpartes. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos en la cual queremos registrar... Pues sí, sigamos con el ejemplo de los alumnos, ¿no? Queremos registrar el nombre, el apellido, el primer apellido, segundo apellido y digamos que su carrera. En el dado caso de que fuera esa entidad, nuestro atributo único puede ser el nombre, tomando en consideración nada más el nombre, nada más. Puede ser también la carrera. Puede ser, por ejemplo, el correo. Por dar unos ejemplos, ¿no? Y el compuesto va a ser el que se puede subdividir en partes. La semana pasada estábamos hablando de un atributo
que se puede subdividir y que más o menos les estaba mencionando con los lugares. ¿Alguien recuerda cuál es? Domicilio. Exactamente. Entonces, pero te digo, los únicos serían los atómicos, ¿no? Sí. Al final lo que buscamos es que los atómicos o los únicos en este caso tengan información en concreto y no sea tan larga. Porque cuando nosotros manejamos, por ejemplo, este de domicilio, ¿qué compone? Por calle. Postal, ¿Mande? código postal, número de municipio, estado, Ese domicilio ya se subdivide en todos estos atributos que tú puedes manejar en una sola tabla, por ejemplo, para de municipio, todos los municipios que existen con su identificador, por así decirlo. La calle, pues sí lo tiene que escribir porque son distintas calles y tampoco vamos a guardar toda esa información si en dado caso no la requerimos, ¿no? Y así, en el dado caso, por ejemplo, este de nombres, si estuviéramos pidiendo nombres, apellido paterno, apellido materno, por así decirlo, ya se compondría de uno compuesto y tendríamos que subdividirlo para poder obtener la información que nosotros requerimos de forma más atómica, por así decirlo, ¿no? ¿Sí me entendieron? Vale. Uy. Vale. Ah, no. Les iba a mencionar otra cosa, pero no me acordé. Atributos de un único valor y de varios valores. Eso no hay tanto problema o tanto pierde. Al final de cuentas, los atributos de un único valor, por ejemplo, en el nombre, en mi caso sería Yair. Se acabó. No tengo más valores que pueda yo agregar en ese atributo. En el atributo de varios valores, por ejemplo, en el domicilio, que si lo manejáramos de forma de que, pues dime tu domicilio, y ya lo registras de que calle, teléfono, calle, número de casa, o de número de interior o número exterior, el municipio, la colonia y todo eso, ya contendrían varios valores y dependerá de nosotros, y a lo mejor hablar con el cliente, decir si lo dividimos, si lo subdividimos o lo manejamos así. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos atributos de varios valores? Como al final de cuentas estamos delimitando un cierto espacio para cada uno de los atributos, cuando manejamos ese tipo de varios valores, la longitud de ese atributo termina siendo muy grande y genera más almacenamiento en la base de datos, ¿vale? ¿Cómo podríamos también conocer a los de varios valores? Que tiene relación con lo que de la diapositiva anterior. Exacto. Eso de clases me recordaste a lo de las bases de datos orientadas a objetos, pero ahorita no los estamos manejando. Pero sí, al final de cuentas los de varios valores van a ser nuestros atributos compuestos, que al final ya dependerá de cómo se diseñe la base de datos o cómo se realice, que se va a ver si se atomiza todo ese atributo compuesto o se deja así. Vale. Aquí pues les traigo como que una actividad para comenzar a trabajar lo que ya hemos empezado a revisar las clases pasadas, y vamos a empezar a hacer el modelo conceptual, que es reglas de negocios y restricciones, y identificar entidades y ya, hasta ahí. Todavía atributos todavía no los vamos a manejar, ya que eso va a entrar en nuestro modelo lógico, ¿vale? Tenemos esta información por parte del cliente. Un creador de contenido desea crear una plataforma donde pueda subir su contenido, dibujos, canciones, recursos descargables, videos publicados, sin tener que estar actualizando el código de la plataforma con una cuenta de administrador. Además, requiere que los usuarios puedan crear sus cuentas para que puedan guardar los elementos que contengan la plataforma y que les sea fácil el encontrar los elementos en su apartado personal. El administrador puede subir, modificar y eliminar el contenido antes mencionado. Los usuarios solo pueden guardar y eliminar los elementos guardados. En este caso, de esto, ¿cuáles serían nuestras reglas de negocio?
Ya le entendí, ya le entendí. Yo dije, ya, ¿qué me va a decir ahora? No. El administrador puede subir, modificar y eliminar. No puede ser tú. ¿Mande? Bueno, los usuarios solo pueden guardar y eliminar los elementos guardados. Eso sería una regla, ¿no? Exactamente. Ten cuidado en cómo mencionas las cosas. O sea, sí funcionaría si dijeran, se puede guardar en un apartado personal para un tipo de cuenta en específico. Así sería una regla de negocio, pero como lo estás planteando, sería más restricción. Para empezar, tenemos uno primero, que era lo que estábamos viendo, por ejemplo, con la librería. Estamos manejando dos tipos de cuenta. Un administrador que va a tener solo una persona y los demás van a ser usuarios. Entonces, como regla de negocio principal, podríamos decir, existirán dos tipos de cuenta. Aquí lo pongo. Administrador y usuario. ¿Por qué les pongo que existirán dos tipos de cuenta? Así nada más. Y que a lo mejor no esté diciendo que nada más va a existir una cuenta de administrador. ¿Alguien conoce lo que son los VTubers, por así decirlo? ¿Sí? Normalmente son compañías. Pueden tener un grupo de personas y ambas, si estamos manejando este tipo de sistema, van a poder haber más de un administrador. Entonces no estoy limitando a que nada más, si el cliente me dijera, ok, sí, voy a nada más tener una cuenta de administrador, está bien. Pero si lo hiciéramos, por ejemplo, para VTubers, que tienen sus comisiones para los modelados y todo ese tipo de cosas, pues sí serían más personas. Entonces podrían existir más personas de esa empresa, por así decirlo, que puedan tener ese rol de administrador y subir su contenido y decir, pues lo subió tal persona o tal usuario, lo subió tal otra persona, y así decirlo. Y no restringo tanto este sistema. Como regla como restricción, ahora sí entraría lo que menciona esta Luisa. El usuario. No me gusta cómo escribió. El usuario. Pero nada más subir. Ahora chequen qué puede hacer cada usuario para determinar sus reglas de negocio. Y así es más fácil. El usuario solo puede guardar y eliminar los elementos guardados. Ahí sí entraría ya como restricción. Ahora, ¿qué otra regla de negocio podríamos encontrar? Primero tú, porque... A ver, dale. Bueno, yo siento que sería, pues los usuarios crearán sus cuentas para que puedan guardar elementos. El usuario podrá crear una cuenta para guardar el contenido de su interés. En este caso, si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y es más que nada en su redacción. Y es en una palabra en específico. ¿Qué pasa? El solo, o sea, el solo es como de nada más puede hacer esto. Y el eso es como el puede, es como, sin el solo es como, pues tienes más libertad. Exactamente. Ahora, ¿qué más hay? Bueno, como restricción puede identificar que solo el administrador puede subir contenido. Ok. Bueno, pueden modificar y eliminar contenido, porque el usuario solo puede guardar y eliminar. Y él puede modificar y eliminar el contenido. No, aquí mira.
Aquí el usuario, yo te estoy colocando, el usuario solo puede guardar y eliminar los elementos guardados. No tiene nada que ver el contenido. Sí lo podemos manejar así de que puede modificar, el administrador puede modificar el contenido. No está chocando con esta primera porque aquí estamos delimitando ya que son los elementos guardados que él tenga en su página personal. No hay ningún problema con eso. ¿Tendremos que poner eso? ¿Qué? Porque ahí me está poniendo la restricción que el usuario solo puede guardar elementos. Guardar y eliminar los elementos guardados. ¿De quién? Ah. Entonces, ahí le puedes Ujú. poner en su página personal Sí. para que no se confunda. Ujú. Y hasta eso sería hasta eliminar guardar. Porque aquí ya lo estamos delimitando en la regla de negocio, que el usuario podrá crear una cuenta para guardar su contenido. Aquí ya nada más, él solo puede eliminar en su página personal los elementos guardados, ¿no? Vale. Lo otro sería entonces... el administrador... No sería al principio el solo, o sea, solo el administrador, para que no sería como que, ¿cómo decirlo? De que solo el administrador y solo el que tenga esa cuenta puede hacer eso. Sí, solo sí, es administrador. Solo. Ajá. Sí. Sí, lo tengo hasta allá. Ya no me gustó cómo está. A ver. Aquí entraríamos con lo mismo de esta. Si yo aquí colocara que solo el administrador puede modificar, puede crear, modificar y eliminar el contenido creado, o bueno, el contenido, ya estaríamos como que tocando también la regla de negocio. Entonces, ya como regla de negocio, ya sería... ¿Qué más? ¿Cómo sería? Es que eso ya estará aquí. Tocaste un punto muy importante que son las consultas. También otra regla de negocio puede ser, tiene que ser fácil encontrar los elementos en el apartado personal. Puede ser. Ya es que eso entra más que nada en el diseño ya de cómo va a estar la plataforma. Y por obvias razones prácticamente sí se tiene que delimitar eso. Y ya eso entra más en el diseño de la plataforma. Un requisito no funciona. Ajá. Luisa tocó un punto muy importante. Las consultas. El administrador podrá consultar todos los contenidos, o bueno, ambas cuentas pueden consultar el contenido que esté dentro de la base de datos. Aquí no hay ninguna restricción con eso. Uno de los sistemas que estamos trabajando con la profesora menciona
que solamente, por ejemplo, el guardián es el único que puede crear, modificar y eliminar las sedes o modificar los directores o eliminar los mismos directores. Solamente el director puede hacer consultas. En ese caso, como regla de negocio, lo estábamos manejando de que el director puede consultar la información de sus sedes. Y como restricción es de que únicamente, no es cierto, como restricción que solamente el guardián puede modificar la información de los directores, por así decirlo. Solo pueden consultar. Sí, entraría eso como restricción, ¿no? O regla de negocio. Sí, como restricción es que solamente el guardián puede crear nuevas sedes o modificar la información de las sedes. Y ya como regla de negocio es que el director puede consultar. El director solo puede consultar. Entonces, aquí podemos decir hasta eso podemos manejarlo que ambos pueden consultar el contenido, pero solamente el administrador, es lo que se menciona aquí, podrá modificar los contenidos que ahí están. Entonces, no. Es que puede ser tanto lo de ambos perfiles pueden consultar los contenidos publicados como de el usuario podrá consultar podrá consultar el contenido guardado en su página personal. Aquí, ¿cómo lo verían mejor? Colocar lo de que ambas cuentas pueden consultar los contenidos de la plataforma o especificar el del usuario. Porque es que puede ser que ambas. Pero tiene que ser ambas. Porque casi la podemos poner como restricción. O sea, ¿Cuál? las especificaciones que tiene cada usuario, pues las podemos poner como restricción. O sea, solo el administrador puede hacer esto y solo el usuario puede hacer esto. Entonces, ¿qué puedes poner? Ambas pueden consultar en contenido, porque ya están delimitantes. Ay. Y de hecho lo mencionaste bien. En restricción entraría que solamente el usuario puede consultar su contenido guardado. ¿Sí? Bueno. Pero ¿no sería mejor que todos los usuarios puedan ver los de los demás usuarios? Finalmente es para creadores y como tal, hay que estar compartiendo información, ¿no? No, esto es para difusión de contenido. Si quisiera hacer una plataforma para eso mismo de que la comunidad pueda guardar la información que tenga el usuario y así publicarla o tenerla pública para demás usuarios, sí sería así. Pero en este caso es más que nada para consulta de uno mismo, no es para comunicación con otros. Entonces, suponiendo que tengas varios usuarios que hagan su cuenta, yo como usuario ajeno, ¿cómo puedo revisar el contenido de varias personas? Si no puedo buscar de varias personas. No, a ver. El creador de contenido va a subir toda la información, por ejemplo, sus dibujos, sus recursos descargables, videos a lo mejor, y se acabó. Yo como usuario, digamos, que sigue ese creador de contenido, voy a crear mi cuenta única y exclusivamente para guardar a lo mejor algunos elementos de interés y poderlo consultar en otro momento de forma más rápida. No me interesa... ¿Una página por cada usuario? Bueno, por cada persona que quiera usar ese sistema. ¿Cómo? Sí, es lo que me estás diciendo, que el propósito general es para que las personas se creen su sitio y cada seguidor pueda buscar su información y todo lo que suba. Entonces cada creador de contenido tendrá que crear una página aparte.
Siento que eso ya sería más como de la parte de programación, no sé, como que hagas una página que se conecte a la base de datos y ahí ya muestre todos los contenidos que subió específicamente la cuenta de su usuario. Entonces ya no sería tanto de la base de datos, sino ya sería de la programación en sí de la página, ¿no? Es que no es tanto de la programación, porque puede ser muchas partes con esto. Ya te entendí. Ya me entendí. Pero es que no es la funcionalidad de la página. No. Es como lo que tienes. Sí. Ah, pues, Obviamente no les iba a decir que es la mía, no manches. No. La idea general, es por eso que les pongo un creador de contenido, nada más uno. Como empresa, si dijéramos lo de la empresa de VTubers, sí son varias personas, pero varias personas van a trabajar en esa misma plataforma y van a especificar el tipo de usuario o el autor, por así decirlo, de esa empresa, pero el contenido sigue siendo de la empresa, por así decirlo, de VTubers, que comparten. ¿iba a ser algo más como un rollo Pinterest? No. Sí, por eso cuando me mencionaste lo de los tipos de varios administradores que iban a compartir en ese sistema, sí dije, canijo, esto no era así. No, pero ya te entendí. Pero sí, no. Es uno en concreto o la empresa, por así decirlo. Con los VTubers es un tanto chistoso, porque digamos que es un equipo de 5 personas. Esas 5 personas van a querer utilizar esa plataforma, pero esas 5 personas van a utilizar, digamos que, yo voy a subir mis dibujos, yo voy a subir, digamos, canciones. Y otra persona va a subir, digamos, que recursos descargables, como por ejemplo escenarios, fondos para los directos, demás cosas. Sigue siendo dentro de la página de la empresa, pero como son 5 cuentas diferentes de administrador, ya nada más ellos especifican qué miembro de la empresa subió ese contenido descargable. Por eso, pero sí, ya te entendí y dije, canijo, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, es que como me has mencionado empresas y todo eso, yo suponía que era más grande para más personas. Es lo que te mencioné ahorita. Al final de cuentas, no se crean como que sistemas por cada, o bueno, no se crean plataformas por cada usuario, digamos, de la empresa. Es una general. No, es que como estamos hablando de creadores de contenido, yo suponía que ibas a asignarle cierto slot de memoria para cada creador. Ya. Sí. Sería interesante ese desarrollarlo y a lo mejor lo podríamos desarrollar en otro momento. Es como el de comedor que estamos haciendo. Sí. Algo así, pero El tuyo de comedor, el mío ya de esto, ¿no? Y es que, por ejemplo, lo estaba mencionando yo con la maestra. Le decía, mire maestra, tengo este sistema, ¿por qué no lo implementamos para que se desarrolle en el curso y ver cómo lo solucionarían? O sea, a 3 personas de aquí les he enseñado cómo yo lo desarrollé, pero no quiero que piensen cómo yo lo hice, sino cómo piensan ustedes que podemos atacar este problema y cómo lo podemos solucionar. Al final, esto ya, si quieren tómenlo, si quieren déjenlo, no sé. Esto ya es como que una vivencia personal de un profesor de hace muchos años. Ese profesor siempre me decía, no existen los problemas, solo son retos que hay que superar. Y como desarrolladores, muchas de las veces nos van a presentar, digamos, casos o ideas que tienen los mismos clientes y nosotros como que lo vamos a traer a la realidad física, que era lo que estábamos mencionando la semana pasada. A nosotros se nos va a complicar, digamos, la existencia de la humanidad porque a veces no nos van a explicar bien las cosas o no nos van a dejar delimitado bien estas cosas. Esto que acaba de pasar de que él pensaba una cosa y yo tenía otra idea, es una cosa muy común. Y qué bueno que pasó, porque al final de cuentas lo vamos a estar pasando con varias personas porque no somos buenos explicando o a veces tenemos que una idea muy diferente. Me hubiera gustado descargar la imagen que nos enseñó del columpio, pero ya no la descargué, ya dije, no, ya, mejor lo dejo así. Esto puede servir la documentación, ¿no? Exactamente. Mira, esta es mi documentación, esto es lo que quiero hacer. Bueno, no sé si serviría en este momento, sería muy útil un diagrama de casos de uso. ¿Podemos manejarlo? Sí.
Lo pueden hacer también, o sea, al final de cuentas, este sistema que vamos a desarrollar, no lo vamos a llegar a desarrollar completo, no vamos a llegar a desarrollar toda la página y todos los accesos, no nos va a dar el tiempo, tenemos 4 meses y ya pasamos uno. Tenemos 4 meses, entonces nada más a mí me interesa que lleguemos al desarrollo de la base de datos, que es la implantación o nuestro modelo físico. Ya si ustedes quieren desarrollarlo, digamos que ustedes quieren impartir un curso o quieren desarrollar algo, pueden utilizar este mismo. Yo no tengo problema, yo la verdad a mí ni me molesta, o sea, hasta digo, órale, lo usaron. Pero al final de cuentas, este sistema, yo pensaba que este tenía paleta, pero no es es el de la mesa. Al final este sistema, ¿qué les estaba contando? Espérame, ya se me fue el avión. Se me fue el avión un poquito. Sí. Lo importante es que lo empecemos a utilizar para trabajar esto. Ahorita ya con esto, digamos, ambas cuentas pueden consultar el contenido de la plataforma y me faltó la restricción por estar ya platicando del otro. Ok, la finalidad de esto es que empecemos a revisar y a trabajar lo que ya hemos visto. Si quieren ir haciendo su documentación y, por ejemplo, les puedo subirla en la plataforma, que, por ejemplo, colóquenme el documento con las reglas de negocio que vimos en clase, por así decirlo. El siguiente sería, ¿cuál es el diagrama conceptual? El diagrama conceptual nada más es las entidades que va a tener el sistema y sus relaciones, nada más. No me importan atributos, ni nada por el estilo, ni de si es de uno a muchos, de uno a uno. No me interesa mucho, salud. No me interesa. Y es lo que siempre se va a tomar en cuenta en el modelo conceptual. Nada más quiero saber cómo es mi base, nada más, cómo partir de ahí. Exactamente. Ya en el lógico, ahí sí ya van a entrar atributos, cardinalidad, opcionalidad. ¿Cómo que sí entra la cardinalidad? Sí, amiga. Es que primero me dicen que no, y después yo estoy así de cómo que no me dice se ve en el conceptual. No. ¿No te estarás confundiendo? Sí. A ver, ahorita Me confundieron. no sé qué tan adelante vayas con el maestro Carmona. No estoy muy seguro. Tú cállate. Sí. Se llama Armando Carmona Bonilla. Entonces supongo que les ha dejado presentaciones o Tiempo fuera, ya luego se ponen en contacto con el chisme. ¿Puedes abordar tu confusión? Es importante que veas desde dónde está. Sí. Sí, lo de las operaciones binarias, sí, que es lo de la unión y esos elementos, pero Me tocó ver parte de la parte de la comunidad, la entidad. Define qué es la cardinalidad. ¿Qué es lo que tú expusiste? mira, Luisa, para que no te revuelvas, el modelo conceptual es nuestra base del proyecto. No nos interesa saber cuál es la relación entre las entidades. Ahorita no es tanto la prioridad en eso. Lo único que queremos en el modelo conceptual es saber qué es lo que quiero y cómo se relaciona. Nada más. Ya en el lógico es lo que les estaba mencionando la semana pasada. Requiero saber la lógica o el funcionamiento de ya todo el sistema, todavía sin llegar a la implantación en el modelo físico. ¿Con eso a qué me refiero? Ya requiero saber, qué atributos va a tener cada entidad, cuál va a ser la relación. Las relaciones tienen nombre. Entonces, saber cómo vamos a llamar esas relaciones que van a tener,
cuáles van a ser los tipos de relaciones que tienes, si es una obligatoria o una opcional. ¿A qué me refiero con opcional? Que de hecho lo vamos a ver un poquito más allá, que si es obligatoria, que de a fuerzas debe de tener un dato. Si es opcional puede ser 0 o más datos. La cardinalidad es eso prácticamente. Si tengo una relación, digamos que entre un empleado y un departamento, un empleado puede trabajar solamente en un departamento, pero un departamento puede tener o ninguno o varios empleados. No se limita solo con uno. Ahí ya empieza la opcionalidad y la cardinalidad. Entonces, hasta este modelo lógico es que vamos a empezar a revisar ya ese punto. El conceptual, nada más quédate que nada más requiero saber la base. No me interesa saber cómo funciona, cómo se va a ir a encaminar todos los elementos y cuáles son los atributos que tengo. Ahorita no. ¿Sí te despejé tu duda o te revolví más? No, sí. ¿Sí? Va. Consultamos No. Por eso, si no, yo hasta ahorita ya les... y cómo se relacionan. Sí. De hecho, pues ya tenemos... Podemos dejarlo hasta aquí, por ejemplo, de las reglas de negocio y restricciones. Podemos dejarlo hasta aquí. Suelen haber ocasiones en las que cuando estás desarrollando el trabajo o estás desarrollando el modelo lógico, te vas a dar cuenta que te van a faltar cosas. Y ahí es cuando vuelves a entrevistarlo y puedes empezar a añadir más cosas. ¿Vale? Entonces, por ahorita podemos dejarlo así. Y ahora pasaríamos, lo voy a hacer de este lado, me voy a llevar mi borrador. De todo esto, ¿cuáles son las entidades que ustedes pueden ver? Y recuerden que las entidades son en singular. Ok. Usuario. Ahí por así decirlo. ¿Qué más? Con el usuario ya podemos manejar los dos tipos de cuenta. Podemos manejarlo en una entidad diferente, por ejemplo, cuenta, y ya de ahí relacionarla con el usuario. Pero la otra también puede ser que se maneje aquí. Eso ya entraría un poquito tal vez en normalización. Contenido. Exactamente. Y bueno, no sé si Ajá. sea de importancia para nuestra aplicación, tal vez sí, tal vez no, tal vez para algo, pero podría ser el tipo de creador, o sea, qué creador eres, y ahí podemos ver TikToker, YouTuber, streamer. Eso es interesante, fíjate, eso no lo había pensado. Tipo usuario. Ajá. Algo así, ¿no? O tipo de stream, no sé, como sea, no sé, no soy youtuber. Un login. Pues el login va a tener el sistema. Con el usuario se va a consultar de que esté registrado. Esas son acciones. Ujú. Pues esto no es. Podríamos dejarlo hasta aquí, estas tres, porque son nada más las únicas cosas que estamos manejando. Yo sí sé que he llegado a manejar más cosas, pero podríamos decir, por ejemplo, ese de contenido, sí, por ejemplo, va a ser, ok, dibujos, canciones, recursos, videos, hasta ahí queda. Pero también necesito tener un seguimiento de cómo van a interactuar con eso. Entonces, yo lo que hice fue llamar a esa entidad de enlaces, o bueno, enlace. ¿A qué me refiero con enlace? Pues va a ser, por ejemplo, si estoy manejando canciones, ¿cuál va a ser el enlace de descarga? Y se va a relacionar con contenido. ¿Sí me voy a entender? Entonces, no podemos simplemente manejar el contenido así solo, porque sí podemos decir, este tipo de contenido va a ser para esto, este tipo de contenido va a ser para lo otro. Pero también dentro de ese tipo de contenido van a haber un montón de cosas que se van a desglosar que no van a caber aquí. Entonces, podemos manejarlo como enlace. Es un catálogo. Ajá. Exactamente. Ahorita van a entender por qué lo hago así. Ahorita no, aunque lo estoy dibujando mal hecho. El enlace es el tipo de contenido.
No, el contenido es el tipo de contenido. Ese sí va a ser así. El enlace va a estar relacionado con esto para definir, de este tipo de contenido se desglosa esto, esto, esto y esto. Un catálogo. Ujú. Y así por así decirlo, esto va relacionado con esto. Y esto con esto. Ahorita está ahí. Ajá. Bueno, cuando dijo el compañero de login, se me acaba de ocurrir como una restricción. Ajá. Que no sé si en la plataforma también pueden hacer cosas los usuarios no registrados, pero también lo de el usuario solo puede hacer esto, solo el usuario registrado puede hacer tal cosa, ¿no? Porque tiene que crear su cuenta. Primero, ahora que le estoy pensando. Sí, porque los demás, o sea, los usuarios externos también nada más pueden consultar. Pero esa es buena. Sería cambiar, por ejemplo, estos dos. Que en vez de decir el usuario registrado. Y lo dejé allá, siempre se me olvida. Ingesu, déjame sacar el otro ya. Me cansé de estar yendo de lado a lado. Aquí tengo otro. A ver si ahorita. Ahí está. Usuarios registrados. Ok. ¿Qué le pregunto? A la que le ¿qué le pregunto? Vale. Y aquí ya se cambiaría. En vez de ambas cuentas, en vez de mencionar ambas cuentas es se podrá consultar los contenidos de la plataforma. Ahora ya no nos importan los dos tipos de cuenta. En general se va a poder consultar los contenidos de la plataforma. Y aquí mencionamos que ahora sí, existirán dos tipos de cuenta, administrador y usuario. Aquí hasta eso podría mencionarlo así como entre paréntesis es usuario registrado, no es un usuario externo o algo así, ¿vale? Y aquí, ahora sí, solo el usuario registrado puede consultar sus elementos guardados en su página personal y el usuario registrado solo puede eliminar los elementos guardados de su página personal, ¿vale? Ahora, Tendría que cambiar la idea en vez de poner usuario a cuenta y a la otra sería usuario, ¿no? sí, Entonces existirían tres tipos de no, tres tipos de usuarios y solo dos cuentas. ajá, pero sí, esto de tipo de usuario ya se elimina, ¿no? Y en vez de usuario, pues ahora sí sería cuenta. Cuenta. Ahora, ¿qué otra entidad podemos agregar? Que hay una que nos falta. Por así decirlo ahorita. Una que interactúe con el contenido y con la cuenta, ¿no? Hay una que está entre estas dos. Al final de cuentas, sí, la cuenta se puede, ¿cómo se llama? Vincular con el contenido por el administrador. Pero hay una que hasta eso puede que no sea simplemente en contenido, sino que sea en el enlace.
¿Mande? No. Los elementos guardados. ¿Dónde los voy a guardar? ¿Dónde? Sí, pues es que es eso al final de cuentas. Que, bueno, podemos llamarlo guardado. Porque va a ser, voy a llamar la cuenta de usuario para guardar ciertos enlaces en su página personal. Es la información que yo requiero monitorear o guardar o consultar, que prontamente en el modelo físico o en el modelo lógico se va a poder empezar a revisar todo eso. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Sí? O ya lo revolví más de lo normal. Vale. Ok. Ahí sí nos llevamos nuestro tiempecito en esto. Lo voy a dejar por ahorita, por el momento así. Vale. Ahora sí, empezaremos con el diseño lógico. En el diseño lógico vamos a empezar a revisar cómo se representan las entidades, los atributos y las relaciones. Para empezar existen 3 tipos de notaciones. El que vamos a empezar a revisar es la notación de Barker. Esta notación de Barker es la que unas personas van a conocerla como las de patas de gallo. Porque estas, cuando son, por ejemplo, varios casos, se pone literalmente una pata de gallo, ¿no? Pero bueno. Es que unos lo pueden llamar patas de gallo, otros patas de pollo, no sé. Al final de cuentas, es un ave. Vale. ¿Qué es lo que...? ¿Mande? Vale. ¿Qué nos dice la notación de Barker? Las entidades se van a representar mediante un rectángulo con las esquinas redondeadas. Era por eso que empezaba a hacerlo así, aunque yo de dibujo no soy. Para ello, los de diseño. Las entidades siempre van a tener un nombre y el nombre se debe colocar dentro de la entidad en la esquina superior izquierda. El nombre deberá estar en mayúsculas y en singular. Esto es como quedaría. Ahora, este asterisco lo puse por una simple razón. En las 3 notaciones vamos a ver que siempre se van a repetir estos atributos o estas características. Que se tiene que tener un nombre y el nombre tiene que estar en mayúsculas y es en singular. Estas 3 siempre van a estar en las 3 notaciones que vamos a ver. Y ya. Vale. Los atributos se deben escribir para todos los usuarios, para que todos los usuarios puedan comprenderlos. Se escriben con la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula y se colocará un símbolo que represente el tipo de atributo. Aquí nada más se menciona el asterisco que habíamos revisado como obligatorio, pero yo como adición personal y que me gustaría que lo trabajáramos si llegamos a utilizar esta notación, es que manejemos la O para los opcionales. Porque al final de cuentas siempre van a haber atributos que vamos a decir, bueno, todavía podemos dejar que este pueda estar vacío. No es lo recomendable, siempre trataremos de llenar esa información, pero habrá momentos en los que digamos, pues sí la requiero, pero no es tan importante. Ya una vez que se consulte con el cliente, que si es o no importante o obligatorio, pues ya lo vamos a reestructurar todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, las with, que son la with son siglas en inglés, bueno, son 2 siglas en inglés, que está compuesto. La U es user y el ID, pues es ID, es identificador de usuario. Eso es lo que significa la with. Y este se va a representar por un numeral. Aquí les traigo el ejemplo. El empleado pues va a tener un identificador y todos estos atributos, que es el primer nombre, primer apellido, este opcional de fecha de nacimiento y el teléfono. ¿Vale? Ahora los 2 los dejé allá. No manches. Va. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Ahora sí. Las relaciones pueden existir como máximo entre 2 entidades. Aquí, en la notación de Barker y en la siguiente, se pueden utilizar relaciones recursivas. No son muy comunes de ver, de hecho, creo que en lo que llevo trabajando base de datos,
no me ha tocado ver relaciones recursivas, pero les voy a traer un ejemplo de eso cuando ya lleguemos a eso, para que vean cómo se maneja. Y bueno, estas relaciones siempre van a tener dos perspectivas. Ambas perspectivas de una relación deben estar etiquetadas. En el caso... ok. Esto porque como no me deja esto fácilmente hacer todo esto, por eso lo dejé así. 1, 2, 3. Ahí está. Hasta le debí de haber dejado más espacio. ¿Y cuál es el otro? Así contiene. Vale. En la notación de Barker se va a manejar de esta forma. La relación para aquí, por ejemplo, aquí se define que son varios. O es una relación de 0 a muchos, por así decirlo. El nombre de la relación siempre va a estar pegada a la entidad con la que se va a empezar. Aquí, por ejemplo, el empleado trabaja en el departamento. Y el departamento contiene empleados, ¿vale? Y ya con esto de la línea punteada significará nuestra opcionalidad, que va a decir, ok, el departamento puede tener 0 o varios, ¿cómo se llama? Empleados. Pero únicamente el empleado va a estar asignado a un departamento, que era lo que estábamos más o menos. Y es por eso que les menciono que es pata de gallo. Vale. La siguiente es la notación de Bachmann. ¿Dónde lo dejé? Acá está. Ay, sí debí de haber utilizado unos tonos más claros. Si no, ahorita lo remarco. Uy, aquí está. Lo remarco porque creí que se iba a ver, pero no se ve. En mi computadora lo veía anoche bien y no. Y ya aquí no se ve ni J, ¿vale? Las entidades van a estar representadas con un cuadro o un rectángulo. Aquí sí ya no están los bordes redondeados. La identificador va a estar con una P en vez del numeral y van a tener la misma identificación para los atributos obligatorios. De ahí sí no cambia para nada. Aquí nada más se cambian las relaciones. En vez de que esto, por ejemplo, esto va a ser un óvalo, por así decirlo, sin relleno, que va a tener la cardinalidad máxima, por así decirlo, que va a decir, pues sí, el departamento puede tener o ninguno o varios. No sé por qué siento, bueno, olvídelo. Esto, la razón por la que está literalmente vacío es por esa misma opcionalidad que te dice, puede o no haber nada o pueden haber varios. Y aquí, la razón por la que esté el círculo así, o bueno, el óvalo rellenado, es para decir que únicamente puede estar con uno, ¿vale? Ok. La dirección de la flecha es para la cardinalidad máxima y se muestra con un círculo abierto. Ok, vale. Ahorita de todos modos les traigo la tabla con cómo son los tipos de relación, porque sí, honestamente la de Bachmann es la que más me revolvió. Ese es el tipo único de notación que sí no me gustó mucho. Ahora sí, para la notación de ingeniería de información se presenta de esta forma. En el dado caso, pues estábamos mencionando, pues sí, el empleado únicamente va a estar en un, ¿cómo se llama? Solo en un departamento. Entonces vamos a utilizar este para el primero, ¿no? Y el departamento estábamos mencionando que puede tener o 0 o más. Y entonces sería 1, 2, 3, un círculo. Y así es como se hace la relación. Aquí, ¿por qué es que se menciona de esta forma? Estos siempre van a estar encaminados al final de las relaciones. En este caso, por ejemplo, del empleado. Si el departamento dijera que únicamente puede tener un empleado, que es prácticamente imposible, pues sería que este mismo estuviera de este mismo lado.
Y si fuera al revés, que el empleado pueda estar en ningún departamento o en varios departamentos al mismo tiempo, pues sería al final de cuentas al revés nuestra relación. Pero siempre esto va a estar encaminado al final de nuestras relaciones entre las entidades. ¿Sí me di a entender? ¿O lo revolví? Ok. La notación de ingeniería es un método binario. Casi siempre, y por ejemplo en el Draw.io, vamos a estar viendo este tipo de relaciones que existen en la plataforma y que nos pueden ayudar. Esta es la que a mí más me gusta. La verdad es la que en lo personal me gusta más porque no me confundo tanto con estas cosas. No me confundo tanto con los tipos de relaciones. Pero el problema aquí, y como lo pueden observar, es que no se pueden colocar los atributos dentro de nuestras entidades. Hasta eso, el empleado o el nombre de nuestra entidad puede ir en medio y se acabó, no hay ningún problema. Pero como les digo, no se pueden colocar los atributos dentro de nuestras entidades. Podríamos hacer una movida medio extraña de fusionar dos de las notaciones y con ello trabajarlas, o simplemente trabajar con la primera que les estaba mencionando. Que nada más por último les digo de esta notación que es sencillo y fácil de leer y se ajusta perfectamente a la lógica de alto nivel y al modelado de datos de la empresa. Nada más con eso y vale. Estas son las tres tipos de notación que les estaba mencionando. El de ingeniería de la información, como les digo, no maneja atributos, entonces no tiene relación de, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería nuestra llave primaria o nuestra clave única? Y los demás, por ejemplo, de 0 a 1, aquí lo tenemos. Solo 1, aquí está nuestro óvalo rellenado. 0 más, nuestro óvalo, ¿cómo se llama? Sin rellenar, ¿dónde está terminando la flecha? Y si es 1 o más, pues es esto. La opcionalidad, como la pueden ver, siempre en la de Barker va a estar con la línea punteada y ya la de ingeniería de la información pues es la que estuvimos revisando más. Como les digo, podemos manejarlo como una mezcla de, por ejemplo, Barker y ingeniería de la información, pero no es lo correcto. Aquí en este caso, ¿con cuál ustedes les gustaría que trabajáramos? Yo nomás veo la maestra, no. Diga. Bueno, normalmente, cuando he trabajado, trabajo con ingeniería de la información y con otra que no está, que es Chen. Sí, es que esa no... En el material que le digo que tengo, nada más menciona estas tres principios. La ventaja que tiene Chen es que te da en medio la interrelación y te das cuenta inmediatamente cuando tienes relación. Sí. Esta sería la ventaja y después la de ingeniería de información también te das inmediatamente cuenta cuando tienes una relación muchos a muchos y puedes generar una tabla de asociación. Por esa razón es que utilizaría la de ingeniería de información. Sí, es esta, ¿no? Ajá, exactamente, esa. Sí. Cuando estaba tomando este curso, sí no lo usan. ¿Por qué? Porque las relaciones, al final de cuentas, son en dos lados. Cuando yo trabajé sí pones el nombre de la relación, pero también tú tienes que inferir cómo se va a llamar de un lado y cómo se infiere del otro. Por eso es que también sí funciona y sí estuviera interesante trabajarlo o hasta mencionarlo, pero al final de cuentas sí, esta partecita siempre me causó a mí muchos problemas. Es que, bueno, Ajá. ese es muy útil cuando tienes un equipo conformado, porque nada más nosotros, el equipo sabe la correcta relación entre uno y otro. Por eso no se menciona mucho y no es muy usado para exponerlo, porque lo puedes tener. Sí, en ese sentido tiene mucha razón. Puede causar confusión, pues entonces nos quedamos con ingeniería de la información. Bueno, yo, no sé. Ajá, pero es que para los atributos también hay... Es que es por eso que les decía, podemos hacer una fusión extraña. Exactamente. Ingeniería de la información con Barker. Nada más de Barker utilizar la parte de los atributos. Hay otra Ajá. opción, que es la que también utilizo,
Ajá. Lo pones tal cual en ingeniería de la información y para cada entidad creas una tabla. Y en esa tabla vas a poner los atributos, el tipo de datos, si es obligatoria, si es llave primaria y si es llave foránea. Tiene creo que 6 columnas, creo que se los di algunos, no me acuerdo. Por ejemplo, Entonces lo ajá. poníamos de esa manera. En el Draw.io sí maneja las tablas y de hecho es que me gusta mucho esa aplicación. Desde que me la dieron, la amé. También, si quieren usarla, úsenla, no hay problema. Son algunas Sí. opciones, pero Cuando manejamos las tablas, o bueno, al final aquí, ¿qué es lo que se pasaría con los atributos? Sería colocarlas, como bien menciona con el otro modelo que se me olvida siempre ese nombre, que se agregan los atributos con los óvalos, con Chen, así lo hacen. por así decirlo. El problema es que si tienes atributos compuestos o si tienes muchos atributos, aquello queda espantoso. Sí. Espantoso. Ajá, ahora, las tablas en Draw.io se manejan de esta forma. Tienes tu tabla, le voy a poner nombre de la tabla. Y dependiendo la cantidad de claves primarias o claves foráneas que tengas, puedes tú, por ejemplo, delimitar aquí una PK y todo esto, y ya nada más aquí mencionas tus atributos simplemente. Y ya, por ejemplo, con eso, nada más digamos que le hacemos una pequeña relación, o si no, con el nombre de la misma entidad. Entonces, Puedes relacionarlo con el número de ¿lo trabajamos de esta forma? ¿Sí? Vale, entonces, ¿qué? Draw.io. De hecho, lo más probable es que terminemos esto y ya empecemos a hacer prácticas. Entonces, lo más probable es que terminemos esta parte teórica y ahora sí, ya pueden estar conectados en Discord para hacer la parte práctica. Porque si no sería hablar con coordinación y pedir algún laboratorio, pero... Tenemos que preguntarle al profesor Marco qué posibilidad hay. Yo creo que sí deja. El profesor Marco. Sí. Sí, hay lugar, yo creo que sí. Bueno, por eso ahora sí les hablo de claves primarias y claves foráneas, porque ahora sí ya lo vamos a ver por fin, ya. llevo como 3 semanas que estoy dando esto, que les estoy mencionando claves primarias, claves foráneas y nunca lo estoy dando, pero ya por fin. Vale. Los identificadores únicos, ¿qué van a hacer? Son atributos de una entidad que van a cumplir esas 3 reglas. El primero es que es único en todas las instancias. Cuando nos referimos que es único, nos referimos a de que nunca se van a repetir. Por ejemplo, si tenemos un número de cuenta, si se dan cuenta, no va a ser igual a ninguno otro. Tenemos un número de identificación único y permanente hasta no sé cuándo, porque la neta hay me sé los casos de personas que estuvieron en CCH y están utilizando el mismo número de cuenta, entonces ahí está. Ahora, a esto, cuando nosotros empecemos a realizar la codificación en las bases de datos físicas, no lo vamos a ver como no null, lo vamos a ver como not null. Y lo que estás tú haciendo es que ese atributo, esa columna, no puede estar vacío. Exactamente. Y ahora la última característica o la última regla es que nunca va a cambiar en el tiempo que dura. Eso es lo más obvio de todo el universo, pero ahora sí quise ponerlo. Bueno, las with son atributos especiales o un grupo de atributos que identifica de forma única una instancia concreta de una entidad. Ya les expliqué qué es una with, entonces ya con esto podemos avanzar, ¿no? Ahora, cada entidad debe tener un identificador único, de lo contrario no es una entidad. Aquí yo podría como que refutarlo. Y eso lo vemos a veces ya en la implementación física de la base de datos. Van a haber tablas que tal vez tú las creas y no tienen identificador o no van a tener una clave principal. Puede ser que sí la puedas utilizar y no hay ningún problema, pero cuando tú lo quieras modificar o borrar ciertos elementos, como no tiene una clave primaria que lo asocie, te va a complicar la existencia de la humanidad. Aquí tenemos
dos tipos de, ¿cómo se llaman? De entidades, las cuales la primera va a tener nuestro identificador, que va a ser el ID del empleado, y en la siguiente, supongamos que vamos a un concierto, vamos a tener dos identificadores, que va a ser la fecha del evento y el número de asientos. ¿Por qué creen ustedes que se tiene para el boleto del concierto dos identificadores? ¿Para qué? ¿Por qué creen que tenga dos identificadores de lo del concierto? Porque, por ejemplo, que el evento sí puede llegar a cambiar. Puede ser. Es para ver realmente qué evento hay. Porque tú puedes tener en el mismo lugar diferentes eventos y te coincida, por ejemplo, la fecha, ¿no? Que hoy hay un evento, pero ¿cuál evento? Y tu siguiente sería especificar el evento al que tú vas. Exactamente. Pues ahí lo tienes. Amiguito, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿no? Señor, por favor. Esto es como ese meme de... ¿Cómo era ese? De... Esto me queda para funcionar. No, el de... No dormí mucho, ahora es hora de matar. O algo así, elige el camino de la violencia. Vale, aquí tenemos dos peculiaridades. Nosotros podemos tener identificadores simples o identificadores compuestos. Más bien identificador de varios atributos. Las IDs compuestas van a aportar información que en ocasiones se conocerá como clave natural. ¿Por qué es que digo esto? Cuando nosotros utilicemos este del boleto del concierto, por ejemplo, sí va a especificarte, pues el nombre del evento, el lugar del evento, por así decirlo. No sé, nunca he comprado un boleto de un concierto, perdón, perdonen mi ignorancia. ¿Qué más puede ir? El monto de... Sí, la hora, por ejemplo, del evento, por así decirlo. Pero si se dan cuenta, estas claves no las estás forzando a que aparezcan. Tú las requieres de forma obligatoria para poder identificar de forma más fácil, como menciona Ricardo, el evento. No hay ningún problema con esto. Aquí, a pesar de ser un identificador simple, se le considerará como identificador artificial. ¿Por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos... No es cierto, ya les había dicho que íbamos a usar la de Ingeniería de la Información. Jaja. Para un zapato, ¿qué es lo que nos interesa? Digamos que tenemos una tienda de zapatos. ¿Cómo? Talla, ajá. Modelo. El número de ejemplares es un atributo volátil, entonces no lo metamos ahorita. Vale, aquí ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un sinfín de modelos, pero ¿cómo voy a identificar un zapato en concreto? Para ello crearíamos nuestra identificador artificial que nos diga nuestro ID. Como ven, lo estamos nosotros forzando o nosotros lo estamos creando en el momento para poder identificar cada uno de los zapatos que están registrados en esa tabla. Por eso se le considera como clave artificial. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? ¿Qué pasa? Puede ser entonces que una clave artificial es aquella que, digamos, en caso de un producto, no está en el producto, pero tenemos que hacerlo de una manera para identificar exactamente. Exactamente. Sí. Exactamente. Al final de cuentas, la razón por la que también es considerado un identificador o una clave artificial es porque esa generalmente no va a generar información, nada más es para identificarlo. Nada más. Dime. Ujú. Si pones el número de cuenta y pones el número, el CURP de la persona, ¿cómo sería? Porque se supone que... Eso entraría como algo que ahorita voy a hablar un poquito más adelante, que se llama identificadores secundarios. ¿Sí te sirven para... ¿Mande? Pero eso sería... Sí, sí. Bueno, ahí elegirías uno.
uno de los dos, por ejemplo, el número de cuenta o el CURP, cualquiera de los dos. En este caso podrías elegir el número de cuenta porque estás asociado a una escuela, por así decirlo. El CURP funcionaría como un identificador secundario que te va a permitir encontrar más rápido una instancia. En este caso, como estos dos van a generar información de forma general, o hasta eso, sí podemos mencionarlos como ¿cómo se llama? Identificadores de varios, sí los podemos mencionar, pero al final siempre vamos a elegir una. ¿Qué pasa, maestra? Sí, mira, ahí es muy fácil en lo que son las llaves compuestas. Lo que es único es la combinación. Tú no puedes tener un boleto que tenga la misma fecha y o dos boletos que tengan la misma fecha y el mismo número de asiento. Puedes repetir el número, la fecha del evento, porque van a entrar muchas personas esa fecha. O puedes repetir el mismo número de asiento porque ese asiento puede ser ocupado muchas veces en diferentes eventos. Pero no puedes repetir la combinación de fecha y asiento. Y eso es lo que es único. De hecho, como dato curioso, cuando hice la carrera técnica igual en bases de datos en el CCH, Ajá. me pusieron a registrar a la gente en la base de datos de la Mediateca. Ajá. Me di cuenta que tenía justamente la combinación de número de cuenta, turno, nombre y abajo estaba como el salón al que te habían asignado en Mediateca. Bueno, aquí sí también hay una recomendación, que cuando vas a usar llaves compuestas, que sean de 2, máximo 3 atributos, no se recomienda de usar de más porque entonces tus consultas serían monstruosas. Eso Serían digo, muy complicadas. Ajá. Sí. yo hice la base de datos, solo me pusieron a registrar. Hasta eso, ahorita estamos viendo identificadores. Como tal no son llaves principales. Entonces, una tabla sí puede tener 2, puede ser hasta 3 llaves foráneas, por así decirlo. Pero siempre vamos a tener prácticamente una llave principal por cada tabla, por así decirlo. Casi siempre es así. Es una regla, de hecho. Ujú. Es una regla para lo que es el modelo de entidad de relación, que toda tabla debe de tener una llave primaria. Esa es una regla. Sí, que era lo que estábamos mencionando. Ahora sí, esto era lo que... pues eran candidatos, jaja. Pues sí, era lo que les mencionaba, ¿no? Que se crea a partir de datos que asigna o genera el sistema y no se produce de forma natural, pero se crea con fines de identificación en un sistema. El siguiente son los identificadores candidatos, que era lo que te estaba mencionando. Una entidad puede tener más de un identificador, pero solo se le puede elegir uno de los identificadores candidatos como ID primario. Los demás van a ser secundarios. Sí te van a funcionar y, de hecho, sí, al final de cuentas los puedes tener como... digamos que es el nombre tal. Puedes tener sí los dos identificadores, pero al final de cuentas siempre vas a elegir uno como el principal. El que te diga, de aquí me parto, ahora, ¿cuál es la siguiente característica que estoy buscando? Pero solamente uno va a ser el principal, ¿vale? Por eso te decía, lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Yo justamente como ando entendiendo la del SH, entonces en ese caso el principal era el número de cuenta y ya el secundario era turno y nombre y así. Sí. Ahora sí. Vale. Hay varias formas de llamar a la clave primaria o llave primaria. Lo podemos tener como llave primaria, clave primaria, que es la CP, o primary key. Al final las suite primarias se van a convertir en llave primaria cuando se transforme del modelo lógico al modelo físico. Ahí es cuando ya empezaremos a trabajar las claves primarias. Y pues, ¿qué es una clave primaria? Pues es la columna o el juego de columnas que identifica de forma única una fila o una tabla. Como bien lo mencionaba la profesora, al final de cuentas siempre vamos a requerir mínimamente uno y máximamente como 2 o 3, por así decirlo, para no complicar la existencia. Mínimamente siempre vamos a tener uno y, de hecho, es raro que se vean más de una llave primaria en una misma tabla. Es raro, aunque funciona. Ajá. De hecho, creo que tener llave primaria, bueno, 2 llaves primarias,
creo que no es posible, sino que ya sería una llave compuesta. Ujú. Sí. Ok, ahora vamos a empezar con las relaciones. Ay, sí, ya. Ya valió cacahuate. Lo que puede tener dos llaves primarias y una llave. ¿Mande? Solo debe tener una llave primaria. Al final de cuentas es lo que menciona tanto la profesora como Rodrigo. Si tenemos dos llaves primarias, van a ser una llave compuesta al final de cuentas. Entonces, pues bueno. En las relaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Antes de que, bueno, ya lo vieron. ¿Qué es lo que piensan que es una relación? Por eso quería preguntarlo. ¿Qué piensan que es una relación? Sin leer eso. Sin leer eso. Eras más. Ajá. Es una comparación entre dos cosas o más, puede ser. Comparación entre dos cosas. Ajá. Es cuando dos madres se unen, o bueno, o sea, dos cosas se unen. Ah, canijo, ¿ya estamos haciendo amalgamas o qué pasó? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre como definición de una relación? Ahí en lo que son bases de datos, la conexión entre dos entidades, que una esté conectada con la otra. Ujú. Pues sí, al final de cuentas es eso, por ejemplo, en base de datos. Ahora. Ay, ay, ay. Bueno, pues sí, como él bien lo dice, al final de cuentas, en una base de datos, una relación es como que la unión entre dos entidades. Puede ser entre sí misma, que es cuando se funcionan las relaciones recursivas. Al final de cuentas, a pesar de que se está llamando a sí misma, por ejemplo, son dos entidades, al final de cuentas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, estas asociaciones siempre van a ser bidireccionales. Ahora, van a representar las reglas de negocio que enlazan las entidades. Aquí hay una peculiaridad muy curiosa. Cada relación va a tener mínimamente, o tal vez pueda tener más, pero lo que es comúnmente es de que cada relación va a tener dos reglas de negocio. En una relación se van a cumplir dos de las reglas de negocio y dependiendo de la anotación se definirá si es obligatoria u opcional, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Ok. Y en un modelo conceptual, una relación es cualquier asociación de vinculación o conexión entre las entidades de interés para el negocio, lo que tenemos al final de cuentas ahí. Todavía nosotros no sabemos qué tipo de relación va a tener o cómo se van a llamar o definir estas relaciones, ¿vale? Las características que tiene es que tienen nombres que ayudan a describir la conexión entre las entidades. Se van a escribir cerca del punto de inicio de la línea de relación. Si utilizamos la notación que estábamos mencionando con el diamante, la relación estaría al final, el nombre de la relación estaría a la mitad de estas relaciones. ¿Mande? Sí, exactamente. Y este diamante pues va a estar al final de cuentas a la mitad de ambas entidades. Ahora, cuando empecemos a revisar los nombres de las relaciones, cómo definirlas, voy a explicarles un método que podemos utilizar, que se llama una tabla de relaciones. Estas tablas, por ejemplo, si tienes varias entidades, por ejemplo, supongamos que es esta. Supongamos que, a ver, ¿cómo está ahí? A ver. Esta tabla de relaciones funciona de la siguiente forma. Vamos a tener las relaciones las entidades que se van a relacionar y aquí en la mitad no se va a escribir nada. ¿Por qué? Porque el usuario no está haciendo de forma recursiva, tampoco el guardado con guardado y el enlace con el enlace. Ahora, aquí guardado sí no es usuario, es cuenta. Ajá.
A ver. Entonces, el guardado con la cuenta sí se va a relacionar. El enlace con la cuenta como tal no, pero el enlace con el guardado sí. Entonces estaríamos creando, por ejemplo, los nombres nada más de... Ajá, es que aquí se aplica lo mismo. Estamos generando más o menos así las relaciones, por así decirlo. No está tan bien porque de hecho hay veces en las que se pone nada más, por ejemplo... si tuviéramos otro tipo de relaciones, que por ejemplo el enlace sí se conectara directamente con la cuenta, más o menos... Lo voy a reestructurar para que sea un poquito más fácil. Vale. Cuando enlace se va a regenerar con el guardado. ¿Qué da cuenta? Normalmente se puede ver de esta forma. Hay veces en las que, dependiendo cómo acomodes la tabla, puede ser que esta parte esté aquí abajito y esta de este lado. Pero al final aquí vas a empezar a nombrar los tipos de relaciones. Por ejemplo, la cuenta asigna a guardado. Y guardado va a asignar a la cuenta. O bueno, no es cierto. Es que los nombres de relaciones siempre son muy complicados al final de cuentas. El guardado va, bueno, aquí la cuenta asigna guardado y guardado... ¿Cómo sería con guardado? No estoy muy seguro cómo es al revés, pero bueno. El enlace... Ahí tendremos que corregir, ¿no? Sí. Cuenta va contenido y guardado va contenido en vez de enlace. Sí. Sí, porque es esta... ¿Dónde ves, Bueno, si diéramos calificación, sí. ¿Mande? Bueno, tengo una idea, pero no sé si me la aprueben. A ver. Ajá. Creo que sí me había dicho algo. No, me había comentado otra profesora. Entonces estábamos con que sea cuenta, contenido. Aquí igual. Cuenta. Enlace. Esta se cancela porque no son funciones recursivas. Y ahora sí. La cuenta sí va a asignar, en el dado caso de que sea administrador, por así decirlo, va a asignar al contenido. El contenido igual a cuenta. El enlace a contenido, de hecho. Sí, porque al final de cuentas sería así. Porque el contenido, el contenido va a ser asignado por la cuenta. Y la cuenta va a asignar al contenido. El enlace, con el enlace, ¿cómo era? El enlace tiene el tipo de relación de que...
Igual asigna, no. El enlace es contenido es guardado en el contenido. Y el contenido enlaza el enlace. Está raro. Bueno, les traigo un ejemplo más concreto porque sí está medio pesadito este tipo de matrices. Pero al final de cuentas se me hizo un método interesante para nombrar las relaciones. Pero sí, como que generarlo ahorita sí se me está complicando la existencia de la humanidad. Porque o tal vez nos faltan más entidades o algo está pasando. A ver, bueno, vamos a analizarlo. ¿Qué relación hay entre cuenta y contenido? La cuenta asigna el contenido y el contenido es asignado por la cuenta. ¿Cuándo es administrador? Pero ahí hay una restricción, siempre y cuando sea administrador. Siempre y cuando sea administrador, sí. Entonces ahí, creo que por ahí es por donde se está causando la confusión. Porque el contenido, ahí valga la redundancia, el contenido contiene enlaces y el enlace es contenido en el contenido. Pero sí, entonces sí, la tabla sí está bien, nada más es la definición de los nombres de las relaciones. Está raro. Yo pondría otros nombres porque ahí causa mucha confusión. Sí. Mucha confusión y no debe de ser confuso, debe de ser claro. Exactamente. Entonces, ahí probablemente sería Repensar los nombres de las entidades y ya con eso. De tal manera que sea muy sencillo. Por ejemplo, no sé, un usuario crea contenido, no sé qué, un usuario... Sí, usuario crea contenido y el contenido es creado por el usuario. Por así decir. El contenido tiene un enlace y que... El enlace es asignado a un contenido. ¿Y guardado? ¿A qué se refiere el guardado? Ve que la cuenta de usuario puede guardar los enlaces. Pero eso más bien sería una relación. Sí, más que una entidad. A menos de que una cuenta pueda tener muchos enlaces y un enlace pueda estar en muchas cuentas. En ese caso tendría sentido poner ahí guardado. Es que es así. Porque al final de cuentas la cuenta va a poder guardar varios enlaces, no solamente uno. ¿Y un enlace va a pertenecer a varias cuentas? Sí, si lo guardan varias cuentas, sí. Entonces, sería cuenta enlace. En lugar de guardado, esa sería una tabla de asociación y sería cuenta enlace, donde vas a tener el ID de la cuenta y el ID del enlace. Sí. Y sería una tabla de asociación. Pero creo que esto hay que pensarlo bien porque los nombres me causan también a mí. Confusión. Lo bueno es que estamos practicando. Al final de cuentas, uno no nace sabiendo, ¿no? Y definir muchas veces estas entidades siempre va a ser complicado en un principio. Curiosamente, lo más complicado en el desarrollo no es desarrollar, es pensar cómo se desarrolla. Exactamente. Al final de cuentas, por eso estamos haciendo la documentación de prácticamente lo que estamos haciendo, por así decirlo, ¿no? O que se debería de hacer. Es lo... Este tipo de situaciones se presentan comúnmente, ¿no? De, ¿qué vamos a hacer? Ok, yo le pongo así y ya cuando lo estoy haciendo mi diagrama o estoy haciendo mi diagrama, ¿y esto de qué se trata? ¿O por qué le puse este nombre? Es la interpretación. Una parte súper importante es el análisis. Si el análisis no es correcto, créanme muchachos, falla muchas cosas. Bueno, tenemos amplias probabilidades de no tener éxito. Entonces vale más regresarse a un paso, volver a hacer el análisis y decir, bueno, a ver, lo voy a poner desde el principio, así se llama, y establecer, revisar las reglas de negocio y las restricciones y volver a plantearlo. Y de esta manera, hasta que quedemos
convencidos de que, ahora sí representa su relación con sus restricciones. Exactamente. Creo que también falta como un paso antes de las reglas de límites y restricciones, que sería como hacer un tipo de algoritmo que más o menos es lo que quieres hacer. Yo le recomiendo un diagrama de casos de uso Ujú. primero, que va a completar las reglas de negocio y las restricciones. Una vez teniendo las reglas de negocio, entonces sí ya nos vamos a plantear la base de datos, pero ya nos vamos a identificar otra vez nuevamente las entidades. Que las entidades de hecho creo que no están mal, pero los nombres me causan mucha confusión. Sí. Por ejemplo. Pero pues bueno. Bueno, las llaves foráneas o las claves foráneas o las foreign key, como quieran llamarlas, son las relaciones en un modelo conceptual que se asignan a claves, bueno, no es cierto. Las relaciones en un modelo conceptual se asignan a claves foráneas en una tabla de base de datos física. Es una columna o una combinación de columnas de una tabla que hace referencia a una llave primaria en la misma tabla o en otra tabla. Aquí, pues ya lo hemos estado revisando varias veces o lo hemos estado platicando. Por ejemplo, cuando estamos en una librería, pues sí van a tener la base de datos de alumno y van a generar posiblemente otra tabla otra tabla en la cual se registren, por ejemplo, mi identificador de alumno con el identificador del libro que estoy tomando prestado, por así decirlo. Y ambas, en esa tabla, son ambas claves foráneas que están llamando a dos tablas diferentes que tienen claves principales. Hasta ahí, ¿sí se entiende? Es que sí, no era tan complejo. Ahora sí, ¿cuáles son los componentes de la relación? Como les estaba mencionando, los componentes que va a tener una relación siempre van a ser tres, que va a ser el nombre, la cardinalidad y la opcionalidad. Con las reglas de negocio es que se va a definir la opcionalidad, porque si se dan cuenta, aquí que dice, el usuario podrá crear una cuenta para guardar el contenido de su interés. Puede haber sido escrito que puede ser o puede. Y ahí estamos dándole como que una opcionalidad. No está tan bien definido como para hacer las relaciones con las entidades, pero al final de cuentas vamos a tener, por ejemplo... no les traje, no está aquí. ¿Cómo puede ser? Con el del empleado. Estábamos revisando que un empleado no es cierto, un departamento puede tener uno o más trabajadores. O bueno, puede tener 0 o más trabajadores. Y el empleado debe estar asignado o debe ser asignado a un departamento. Ahí es lo que se complementan estos dos, ¿vale? Este de línea es cuando son las relaciones de uno a uno, porque nada más se está pasando una instancia, por así decirlo. Y bueno, lo de la pata de gallo que es de uno a muchos, ¿no? Ahora, pues sí, están al lado. La sintaxis de la regla de negocio es de que la entidad 1 debe ser o puede ser, con el nombre de la relación, uno o más, o el único, de la entidad 2, por ejemplo, que era lo que les mencionaba aquí. Cada departamento contiene uno o varios empleados. Cada empleado es asignado a un único departamento. ¿Sí? ¿Sí o los revolví? No sé, luego... Es que cuando estaba realizando toda esta presentación sí dije, no, esta sí va a estar más pesado de lo que es, pero bueno. ¿En qué consiste la opcionalidad en una relación? ¿Ustedes qué es lo que piensan cuando ven esto de la opcionalidad en las relaciones? Como que sí puede haber cierta, váyame la broma, es una relación entre una y otra, pero es como si puede o no puede estar ahí, la verdad no hay mucha diferencia, ¿no? Se me ocurre como por ejemplo la relación entre, justamente volviendo porque ahorita nada más me estoy recordando de mi de esa, el CURP y el número de cuenta, ¿no? El CURP sería como la opcional, como de sí puede haber una relación entre el CURP y la persona, pero lo que necesitamos es un número de cuenta. Ahí no tanto, sí. Es que ahí estás identificando ahí estás tratando de entender de cómo identificar a un alumno. Porque en las relaciones, pues, ahí va a venir junto. Porque digamos que tienes la tabla de usuarios
y tiene el número de cuenta y el CURP. A menos de que tengas los CURPs en otra tabla, ahí sí a lo mejor podría ser, pero como tal está en una misma tabla y no tiene ninguna relación. O bueno, por ejemplo. Bueno, ya sí, pero quedemos con el primer que Mira, cuando nosotros estamos viendo la opcionalidad en las relaciones, hay dos preguntas que debemos de hacernos normalmente o podemos hacernos para este tipo de preguntas. ¿Debe de tener una entidad alguna otra? O sea, ¿debe de tenerla necesariamente? ¿O puedes tú decir de que, no, pues puede ser que no, puede ser que sean varios, o puede ser que sea ninguno, o solamente uno? Y la otra, bueno, traigo dos ejemplos que son referente al contenido y al enlace, que es, ¿debe tener cada contenido un enlace? ¿O cada enlace debe estar emparejado a un tipo de contenido? Con eso, si nos preguntamos, ya estamos revisando si es de verdad opcional o es obligatorio que debe de tener. Por ejemplo, en el caso del contenido, ¿debe tener cada contenido un enlace? Pues la verdad no. Puedes tú crear el contenido y puede nada más ahí quedarse el contenido sin siquiera un solo registro. A lo mejor llegado un tiempo puedes sí tenerlo. Pero pues bueno. Ahora, en el caso del enlace, ¿cada enlace debe estar emparejado a un tipo de contenido? En este caso sí. Porque, por ejemplo, si subes el enlace de, digamos, el dibujo que hiciste que está en Drive, subes el enlace a la base de datos, entonces tiene que estar emparejado a un tipo de contenido, que es dibujos, por así decirlo. Y ahí sí ya estás diciéndole que ahí sí es obligatorio. ¿Sí? No la veo muy convencida. Sí, mira, está muy fácil de si es opcional o obligatorio. Si no es necesario estrictamente para la lógica de negocio, lo puedes considerar como opcional. Por ejemplo, cuando te piden un número de contacto adicional, no sé, o un número de emergencia, ¿es obligatorio o opcional? Va a depender de la lógica del negocio. Puede ser que no sea estrictamente necesario para la empresa, para la organización, y entonces se maneja como opcional. Si se requiere para algún proceso, si se requiere para alguna consulta, es obligatorio. Correo electrónico. ¿Cómo? El número de teléfono y tu correo electrónico. Sí, podría ser que uno es a fuerza opcional y el otro pues Sí, de hecho sí se aplica la misma lógica con lo de los atributos. Solo que ahorita en esto con dos entidades. Ahora, ¿en qué consistirá la cardinalidad en una relación? Va a medir la cantidad de algo, determinará el grado de la relación de una entidad con otra, respondiendo a una pregunta. ¿Cuántos? Y aquí hay una cosa muy curiosa. Dice que solo responde si el número es singular o plural. Nosotros cuando vemos pluralidad, cuando nosotros vemos la cardinalidad, va a haber un momento en el que dices, pues nada más voy a tener dos tipos de cuenta. No puedes poner números en concretos. Nada más puedes poner, por ejemplo, voy a seguir trabajando con el de los empleados, la verdad, porque es el que más se me pegó un poquito de los ejemplos que traigo, que dice, el empleado debe estar asignado a un departamento, y un departamento puede contener o 0 o varios empleados. En ese caso no vamos a poner el número concreto de empleados que va a tener un departamento. Ahí sí son muchos empleados los que puede tener. Y en el caso del empleado del departamento, pues nada más es 1. Porque nada más se le puede asignar a un departamento por la redacción de esto, ¿no? Ahora, vamos a seguir trabajando sobre de los departamentos. Departamento. Y
¿Mande? Ay, qué la... ¿Qué decíamos que...? Sí, me acordé. Vale. Aquí, ¿cómo es lo que estábamos mencionando? El departamento... Ah, sí, contiene... Asignado a... Vale. El departamento va a contener a los empleados y los empleados son asignados a un departamento. Ahora, ¿cómo vamos a definir cuál es la cardinalidad mínima o la máxima en cada dirección? En este caso, por ejemplo, el departamento puede tener o 0... ¿Qué pasa? Ajá. La cardinalidad mínima en este caso, ¿cuál sería? Ujú. Y en el caso del empleado que va a ser asignado a un departamento, ¿cuál sería su cardinalidad mínima? ¿Por qué es 1? Y no puede tal vez estar, bueno, tal vez sí puede estar en más de 2, pero pues siento que mejor no va a estar en 1. Aquí es por la redacción que era lo que les mencionaba. El empleado solo puede ser asignado a un departamento. En ese caso, tanto mínima como máxima, siempre va a ser 1. Ay, ya no sé escribir. Pero en el departamento, ahí está nuestra peculiaridad. El departamento puede tener o 0 empleados o muchos empleados. En ese caso, cuando son opcionales las cardinalidades para una mínima, la mínima siempre va a ser 0 para las opcionales. Que era más o menos como se los tengo redactado aquí, que dice, cuando la cardinalidad mínima es opcional, el valor puede ser 0. Si especificara que puede ser de 1 o varios, pues sí, ahí sí ya sería el mínimo 1. Pero en este caso, como estamos manejando de 0 o varios empleados que estén en el departamento, aquí sí podemos registrar que sean 0 como cardinalidad mínima. Ahora sí, cuando la cardinalidad mínima es obligatoria, el valor debe ser al menos 1. No puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4, debe ser al menos o 1 o muchos, nada más. Pero cuando sea obligatoria. En el dado caso de aquí, la máxima, podemos verlo de muchas formas en las cardinalidades. Podemos verlo con esta letra que es la más común, pero por ejemplo, en Oracle, para Oracle se puede hacer la cardinalidad de esta forma, para definirlo de muchos. También puede ser especificada con una n. Entonces, ¿hasta aquí se entiende bien lo de las cardinalidades mínimas y máximas? ¿Sí? ¿Mande? Dale con faltas. ¿Cuáles faltas? Mira, en entidad de departamento lo realizamos en faltas y me podemos decir que un empleado puede tener como mínima 3 faltas. Ah, ya te entendí. No, ahí ya serían restricciones de los casos de uso y a lo mejor sería un proceso almacenado. Porque el cálculo de faltas para sanciones, como tal, como es un atributo volátil, pues siempre vas a estar actualizando ese. Entonces, si digamos, si llegas a tales faltas, se te va a aplicar una sanción. Como procedimiento almacenado puede hacer la consulta de la tabla con las faltas y hacer un registro en la sanción con la sanción por esas 3 faltas. Entonces, como tal ahorita, como para ver cardinalidad, no tanto mucho la veo. Porque ahí como vas a estar... Es que depende cómo lo estés estructurando, porque por ejemplo, si haces lo de empleado y faltas, ahí sería, por ejemplo,
un empleado puede tener muchos registros de faltas, pero el registro de faltas es asignado a un empleado. Pero es que esa está muy rara. Es que estás generando ahí muchos registros. Si digamos que faltas un día al trabajo, por así decirlo, y lo manejas en una tabla de faltas, pues vas a tener la fecha y el número del empleado. Y si vuelve a faltar, ahí está, un segundo registro. Normalmente los registros de falta se hacen semanalmente o dependiendo de la lógica del negocio. Hay un responsable de los recursos humanos que es el que se encarga de subir, digamos, estos datos, pero no es que se pase lista a diario, sino, se pasa lista, pero el registro se hace de cada determinado periodo de tiempo. Y ahí puedes establecer una condición. Si el número de faltas es mayor que tal, entonces, y ahí sí puedes hacer un procedimiento almacenado o inclusive un trigger. Es que era lo que más estaba pensando, porque sí, al final de cuentas, o sea, a lo mejor para ejemplos sí podríamos utilizarlo, para lo de cardinalidad mínima y máxima, pero prácticamente estaríamos haciendo lo mismo. Porque si lo hacemos, por ejemplo, con el ejemplo de la maestra, se registra cada semana, y si un empleado tiene 2 registros de una instancia, pues al final ya es como de 1 a varios. Entonces sería lo mismo de aquí. Aunque bueno, la cardinalidad mínima para un lado sería 1. Podría ser. Bueno, sí puede ser. Es un ejemplo un poco extraño porque no es que generes un registro cada día, ¿no? De a qué hora llegó y a qué hora se fue y qué hizo. Bueno, podría ser, pero eso sería bastante. ¿Cómo se dice? Mejor sería generar los recursos que tienen, no sé si ha visto que llegan y ponen como una tarjeta de que hora llegaron, y como hora de llegada, ¿no? Y si no hay un registro en tal día, pues se asume que es falta. Eso podría ser. Sí. Eso es más viable. Bueno, ya para terminar, tenemos los tipos de relaciones que era lo que les estaba mencionando. Las relaciones siempre van a representar los requisitos de información y las reglas de negocio. Aquí, si se dan cuenta, estamos manejando 3 tipos de relaciones, que es de varios a uno, de uno a varios, y de varios a varios, y de uno a uno. Pero, ¿cómo es que se calculan esto? La parte para poder delimitar cuál es el tipo de relación es con las cardinalidades máximas. Con esas es que se ocupan. Si de un lado tienes de que su cardinalidad máxima es 1 y de la otra tiene su cardinalidad que es varios, ya de ahí tienes esta. Pero si son de forma línea o única, ahí ya es de 1 a 1. Estas de varios a varios es un problema todavía un poquito más peculiar, porque cuando se generan estos tipos de casos, ahí es cuando se aplican también reglas de normalización, porque no es lo correcto, por así decirlo, tener registros de muchos a muchos. Por ese detalle de la redundancia de que estás generando registros con información repetida. Por eso es que aquí, cuando tengamos casos de varios a varios, lo correcto sería tratar de transformarlo o generar una tabla extra que nos permita transformarlo por lo menos de 1 a varios, por lo menos. Ahí vas a tener O de varios a 1. relaciones 1 a muchos a través de una tabla de asociación. Y ese proceso es muy sencillo. Nada más consiste en extraer las llaves primarias de ambas tablas y meterlas dentro de otra tabla. A eso se le conoce como registro de asociación. Y en lugar de tener una relación muchos a muchos, tienen 2 relaciones 1 a muchos. Y terminamos.